Continuamos a fondo y nos visita por primera vez en nuestro programa el concejal Hugo Marcucci de la ciudad de Santa Fe. Hugo, gracias por la presencia, bienvenido. No, gracias por la invitación, Gustavo, Claudia, y para mí es un gusto estar en este ámbito que sé que con mucho esfuerzo, Gerardo, también Violeta y ustedes, por supuesto, que son los protagonistas de este espacio, lo llevan adelante desde hace un buen tiempo. Agradecidos, por cierto. Siempre hay mucho para hablar de una ciudad como Santa Fe, pero en las últimas horas un poco la noticia preponderante tiene que ver con esta ordenanza que refiere a la nocturnidad. ¿Qué balance, qué reflexión te dejó todo este tema? Mira, es un tema que post pandemia se desordenó mucho, por muchos motivos, ¿no? Porque la gente buscó formas alternativas, porque muchas veces el hecho de estar cerrada, las principales opciones hizo que se hicieran muchas fiestas u otra actividad de la nocturnidad, muchas veces ahí en el límite de la legalidad. Hubo menos presencia del Estado en la noche, se replegó, producto bueno que se suponía que no había más actividad, y eso hizo que cuando volvió la actividad plenamente post pandemia, todo fuera más caótico y desordenado. Y empezó a emerger los grandes conflictos. Bueno, los jóvenes con intención y con ganas de salir, y si lo hacen en la ciudad mucho mejor, si no se tienen que ir a otra parte que tampoco le conviene a la ciudad. Los vecinos que de alguna manera estaban acostumbrados a otras situaciones, empieza a florecer esto, pero con actividades más intensas y en lugares que no estaban permitidos. Por ejemplo, se utilizaban boliches o se hacía fiesta de boliche en pleno centro de Santa Fe, cuando eso no estaba habilitado. Y cuando uno además ve que el Estado prácticamente no tiene condiciones para controlar, estamos hablando de 2 o 3 decibelímetros para una ciudad de 450.000 habitantes, estamos hablando de 8 inspectores que además también están asociados a otro tipo de control, como venta de bebida, alcohólica, etcétera, con lo cual es muy débil lo que puede hacer el Estado. Todo eso, decía, generó una gran conflictividad que, bueno, tratamos de abordarlo desde el Consejo, creo que de una forma distinta. Primero, ustedes recuerdan, empezamos con una audiencia. Claro, que fue muy numerosa, ¿no? Que fue muy numerosa, donde el vecino y la vecina fueron protagonistas, escucharon voces. Por supuesto, si vos te ponés en los extremos de estas situaciones, prácticamente tenés que optar por una ciudad que sea solo descanso y no haya diversión, o al revés, solo la diversión y el que quiera descansar, bueno, que se vaya a otra parte. Bueno, el tema es el equilibrio. Claro, el problema es el equilibrio, las tensiones y la inteligencia de encontrar respuestas a todo. El que quiere descansar, que tenga sus zonas y la ciudad las tenga de descanso, que el que pone un negocio lo ponga, pero con condiciones de no trasladar el ruido hacia el exterior, menos a la casa del vecino. Entonces se hicieron y se contemplaron en la norma muchos cambios interesantes que te diría que en algunos casos no están en el país, como por ejemplo un monitoreo de ruido permanente en los locales. Con lo cual vos, desde la municipalidad, teniendo conexión con esos monitoreos permanentes, estás sabiendo quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo de cada uno de las actividades. ¿Son monitoreos remotos? Remotos, sí, pueden ser remotos y además esos monitoreos tienen memoria. Es decir, va grabando la situación y vos podés chequearlo online en ese mismo momento o también hacer una evaluación porque tenés todo el dato recogido durante toda la noche. Y para colocar esta maquinaria, digamos, ¿le costaría a quien pone el negocio, quizás a los clubes? Sí. Estamos hablando de los negocios comerciales. Ajá. Y en relación a los clubes está contemplado el acompañamiento del Estado, pero son de un valor limitado. Por supuesto, es lógico que el que pone un negocio quiera tener una rentabilidad, pero bueno, no lo podemos generar una rentabilidad a costa de la salud. Sí, yo más que nada me refería a los clubes. No, por eso, va a haber, y está en la norma, ayuda a los clubes que no tengan los recursos necesarios. Estamos hablando de un monitoreo de este tipo de aparatos que son escasamente, con escaso valor, no estamos hablando, no son ni complejos ni de última generación, son aparatos
muy económico. Pero sí, a los clubes sí va a haber un acompañamiento. Perfecto. ¿Cómo quedó finalmente la ordenanza en cuanto a zonas, lugares y horarios? Bueno, ahí en los horarios queda un horario, se dividió primero si es verano, si es invierno, porque sabemos, obviamente, los que vivimos acá, que el verano requiere alguna extensión de horario, pero también requiere una alternativa de el exterior, ¿no? Porque también se abrió una discusión ahí sobre los decks, sobre los balcones gastronómicos, que avanzaron y que vemos que en otras ciudades funcionan y son atractivos. Recordemos, para que la juventud tenga un espacio, para todos los que vivimos acá, pero también es importante para los que nos visitan. Entonces, bueno, los horarios dependen, pero son horarios razonables, hasta las 3 de la mañana, por ejemplo, porque eso está categorizado, que eso sí se avanzó, me parece importante, en distintas actividades de la nocturnidad. Tenemos los gastronómicos A, que se puede comer pero no se puede bailar, tenemos los gastronómicos B, hasta 80 personas, hasta 200 personas, después tenemos salones de fiesta, bueno, todos esos tienen horarios razonables, no extendidos tanto, pero también hay que saber que si no jugamos bien con los horarios, después se hacen las clandestinas, después nuestros hijos a veces se van a otros lugares que siempre está el riesgo de viajar a otro lugar por rutas, con todo eso lo que implica, con los padres que nos quedamos ahí con ese nudo en la garganta que no sabemos qué hora vuelve. Me gusta que lo hagan acá en Santa Fe y eso lo priorizamos. O si no, que directamente después quedan en la calle y se generan peores situaciones de conflictividad. Entonces decimos, hay un horario más o menos razonable, los boliches no, seguirán en la 168 con cierres a las 6 de la mañana, en forma más extendida en el tiempo, pero el resto tiene un horario razonable, sobre todo en verano, de las 3 de la mañana, en la actividad exterior. Adentro es más extendida. ¿Por qué? Bueno, porque, de nuevo, evitamos, digamos, esto es como armar una situación en donde uno siempre dice, la sábana corta. Hay que tratar de generar la mejor ecualización del problema para evitar que una decisión mal tomada después afecte de una u otra manera a la otra parte. Y sí, acá va a haber un informe, sí o sí, que es el informe de un ingeniero o de un especialista en sonido, que va a establecer con cuáles criterios un emprendedor, un empresario puede habilitar su negocio. Es decir, si no está en esas condiciones, el informe lo indicará, dirá, miren, para que esto no emita ruidos molestos al vecindario tendrá que tener esta condición, esta condición, esta condición de acústica, ¿no? Claro. Hablabas de los boliches de la 168 y de cómo quedamos los padres, los tíos, cuando los chicos se van hasta allá, hasta la 168. ¿Cómo hacemos para trabajar en seguridad ahí? Sí, porque ese es un problema gravísimo. Sí. Mirá, yo lo puedo contar en primera persona. Mi hijo fueron una noche a los boliches ahí, y a la salida, vaya a saber en qué situación, recibió un cintazo, le abrieron la ceja. Digamos, reafirmando lo que decís vos. Nosotros, y eso a iniciativa mía, pero también había otros antecedentes, lo que hicimos es pedirle al Ejecutivo que resuelva un programa donde contemple todos estos temas. Primero, los chicos que te dicen, no vamos porque no nos da para el taxi. Entonces, tiene que haber transporte público, para eso está el transporte público. Otros te dicen, ¿para qué vamos a ir ahí si no hay seguridad? No hay formas cómodas de estacionamiento, el que puede, por ahí tiene un auto. No está iluminado, no está ordenado. Bueno, hay que recuperar la 168. Yo creo que ahí también tenemos un espacio muy lindo, que además puede convivir perfectamente con, bueno, en su entorno, y, por supuesto, habría que, desde el Estado, generar condiciones para eso. Porque también el tema de la inseguridad llegó también a la terminal de ómnibus que ahora está en obras, y hay un problema muy grave.
muy grave en ese sentido, y la municipalidad también creo que, si bien es un problema del Estado provincial, creo que la municipalidad tiene que actuar. Mira, a veces por una cuestión de asignación de recursos, dicen, mira, hacer control siempre es complicado, es difícil, genera problemas con al quien vos multás. Yo no vi nunca nadie que lo haya multado, por más que esté en infracción, que diga, bueno, la verdad, me multaron bien. Siempre tiene alguna argumentación. No, el control siempre es problemático. Es problemático, sí, pero resuelve situaciones. Si nosotros si yo hubiera sido intendente, hubiera generado mejores controles previo a esta situación de conflictividad. En realidad se disparó la discusión de la nocturnidad porque los vecinos estaban hartos. Porque los pibes nos decían, no nos vamos a ir a 168 por todo lo que comentábamos recién. Entonces, vuelvo a lo del Estado. Es fundamental que esté presente, porque es el que armoniza las relaciones, es el árbitro en las relaciones. Pero además no hay que evitar el final. ¿Te acordás ese botellazo de un balcón que tiró una persona que podría haber lastimado gravemente a alguien? No hay que llegar a eso. Por eso con una buena gestión, vos te anticipás, sabés dónde está la zona de conflicto. Le decía al empresario, a ver, gane plata, pero también hágase cargo de que sea sustentable y que no genere problemas, porque si no, va a tener que cerrar su negocio. Bueno, entonces, ese Estado ausente, ese Estado que no juega, usando alguna palabra futbolera, ese Estado que mira, ese Estado que no sale a la cancha, ese árbitro, bueno, nos genera más problemas y después terminan resolviéndolo de esa manera o de cualquier otra, que no es lo que buscamos. ¿Esta ordenanza de nocturnidad le va a cambiar de alguna manera la conflictividad y la situación que se venía generando con los vecinos, por ejemplo, del barrio Candioti Norte y Sur? Mira, da más herramientas o da herramientas al Poder Ejecutivo. Y en Candioti Sur y Candioti Norte, que hay gran parte de la problemática, va a dar herramientas muy claras para que el Estado, que el Poder Ejecutivo, que Emilio Jatón, para decirlo con nombre y apellido, sea quien, además con esa herramienta, obviamente, el Consejo lo que hace es dar normativa, le da herramienta al Ejecutivo, pero ¿de quién depende el presupuesto para comprar más decibelímetros? Hay dos, como diría Brandoni, 3 empanadas, 2 decibelímetros. Claro. Hay 8 inspectores. Bueno, no puede ser. Hay que priorizarlo. Entonces yo decía antes, a lo mejor algunos ejecutivos pasa, dicen, bueno, prefiero inaugurar una plaza que luce más que cobrarle alguna multa a alguien para que después esa persona se enoje o eso se enoje. Bueno, a veces la política mira, bueno, no pongamos plata en control. Bueno, ahora el intendente, con todas estas herramientas que le damos, con las condiciones de acustización, con el monitoreo permanente, fortaleciendo sus posibilidades de hacerlo. Vamos a discutir el presupuesto va a tener que contemplar esto. Bueno, ahora le toca, diríamos, la pelota está en la cancha del intendente, dimos todas las herramientas, porque no hay ninguna herramienta que no le dimos al intendente. Bueno, es hora ahora que con mucha inteligencia empecemos a recuperar un tiempo perdido que, insisto, hoy ya, con las herramientas que hoy tiene, podría naturalmente intervenir y generar condiciones mejor para la convivencia, que es la del ocio, la del descanso, pero también es la de que Santa Fe genere alternativas para la noche, porque esos son puestos de trabajo. Bueno, nos reunimos con los gastronómicos el otro día, son puestos de trabajo. Puestos de trabajo, sin dudas. Son alternativas también, porque todos nos gusta un momento de descansar, pero también nos gusta la vida de la nocturnidad para los artistas. Y es movimiento económico, y es movimiento que económico, también le viene a la ciudad. Totalmente, de la ciudad, pero también de los que nos pueden visitar. Estoy medio afónico por... Bueno, los cambios de temperatura por ahí nos afectan a todos, ¿no? El contador... No fue de gritar el otro día en el Consejo. ¿No? Discutíamos la norma. Habrá sido de gritar los goles de Argentina. Ahí estamos. Ahí estamos, el de Messi. Qué lindo. El contador Hugo Marcucci es un dirigente político de una muy importante trayectoria, de vasta experiencia. ¿Cómo ves a la Unión Cívica Radical a nivel local, a nivel provincial,
en este tiempo político tan especial, tan particular. Con esto te quiero consultar si se puede llegar a considerar, a lo mejor no, que tenga cierta cuestión de haber quedado desdibujada con tanto acuerdo político, con tanto frente, con tanta participación conjunta con otros sectores políticos que uno, mirando así rápido, piensa que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical. Bueno, la Unión Cívica Radical tiene el peso de su historia, ¿no? Y de su identidad. Quienes trabajamos en ese partido tenemos que asumir eso, ¿no? Cuando hablamos es un mandato histórico en cuanto a trabajar por la inclusión social, por la democracia. En cada uno de esos mandatos, de Irigoyen, de Alfonsín, fueron mandatos que fueron muy coherentes con esos y, por supuesto, tenemos legítimamente un deseo y una vocación de ser protagonistas para encontrar un punto medio de la salida de este país que es complejo, porque siempre estamos en una situación que es fundacional, siempre da la sensación que es fundacional. Ningún partido, ningún país puede vivir con una situación fundacional, porque siempre avanzamos 2 metros y retrocedemos 2 metros. Entonces, lo que tenemos que decir es en qué nos ponemos de acuerdo para avanzar 2 metros, pero después no para retroceder 2 metros, para seguir 2 metros, 2 metros. A ver, el que diga que la Argentina la resuelve de un día para el otro en el estado que está, es mentira. Lo único que resuelve Argentina son 4 o 5 puntos de acuerdos para decir, marchamos por 5, por 7 o por 8 años. Y a mí no me molestaría, todo lo contrario, es que haya un acuerdo donde diga, bueno, primero gobernás vos, 4 años, y después te toca a vos. Como lo hizo Simón Pérez en Israel. Dijo, yo gobierno y después gobierna mi vicepresidente. Simón Pérez estaba por las nubes en la encuesta, pero bueno, cumplió su palabra. Y por ejemplo, Israel bajó la inflación notoriamente de un país que no hablo del 1800, del 1985, por ahí estaba con grandes dificultades. Entonces hay que hacer una apuesta de eso, y eso se hace con los partidos políticos. Claro. No hay otra forma, sí, no hay otra manera. Muchísimas gracias, Hugo, por la visita y por hablar un poco de esto de política, que es tan interesante, ¿no? ¿Cómo salimos adelante? Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Hugo, por la presencia. El contador Hugo Marcucci, concejal de la ciudad de Santa Fe, dirigente político de amplia trayectoria, hablando un rato aquí con nosotros a fondo sobre